Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, hoy día tenemos una sorpresa muy agradable. Primero les voy a explicar el título, que es que aparecieron algunos artículos de prensa en algunos diarios de gente que se autocalificó de experto en cárcel. Bueno, yo debo decir que hay mucha gente que habla estas cosas, incluso los abogados que somos muy dados a veces a hablar de cosas como, y que creemos porque conocimos una ley en algún momento, porque visitamos algo, conocemos una realidad. Aquí tenemos a Cristian Albial. Cristian llegó a ser, hizo la carrera completa en gendarmería. Estoy hablando de 30, 40 años de profesión. Tiene cursos en Chile y afuera, es máster en economía, egresado de la ANEPE, cursos en Italia, en Brasil, y conoce mucho esta realidad de las cárceles. Entonces, primero, aquí, Cristian, bueno, un saludo de Cristian y después vamos a ver un par de artículos y después vamos a empezar a conversar con él sobre este tema que está pasando en Ecuador y cómo dónde estamos parados en Chile. Así que, saludos, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias. Perfecto, entonces le vamos a pedir a Tomás que nos dé un video y nos muestre un artículo que acaba de pasar lamentablemente en Ecuador para después empezar nuestra conversación. Así que, dale nomás, Tomás. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Ya, bueno, ahí tenemos al presidente de Ecuador, muy joven, que tomó una decisión que ya, esto porque esto partió hace más de una década, y la OEP que comparta lo que acaba de pasar lamentablemente en Ecuador con el fiscal, y después vamos a empezar nuestra conversación. El fiscal de Ecuador que investigaba el asalto a un canal de televisión fue asesinado, informó la fiscalía a la AFP. Y aquí un poquito más abajo está la foto, yo creo que todos recordarán, cuando entraron y se tomaron ese canal, esa gente fue reducida y resulta que el fiscal a cargo lo acaban de asesinar. Esta es la situación. Entonces le voy a pedir a que saque esta imagen a Tomás y vamos a partir preguntándole a don Cristian. Cristian, ¿cómo se llegó a esta situación en Ecuador? ¿Cómo fue pasando esto? Esa es la primera pregunta. Sí. Bueno, lo primero, comentar, estimado Pablo, que esto nace desde diciembre, que se descontrola los equilibrios criminales que habían en Ecuador con la muerte de Jorge Zambrano, alias El Rasquiña, que es asesinado, un líder del grupo criminal Los Choneros. Posteriormente viene una escalada de violencia tanto en las calles como al interior de las cárceles. Recordar que solo entre el 2021 y 2022 murieron 413 personas al interior de las cárceles de Ecuador. Y lo peor es que mueren de manera no solo violenta, sino que son delitos totalmente cruentos, personas decapitadas, incineradas, desmembrada, y lo que es más complejo de entender y que es bueno analizarlo desde esa perspectiva, sin duda que son hechos que no se pueden ni siquiera reproducir en un medio de difusión masivo, pero ellos se graban con sus propios celulares al interior de la cárcel, cometiendo estos delitos tan
graves para cualquiera que los tenga, digamos, se graban dentro de la cárcel. Entonces, supone que la cárcel está para disuadir el delito. La cárcel tiene un rol también disuasivo para cumplir un castigo, que es la privación de libertad, y propender también con estas personas que están en la libertad que busquen otros caminos y abandonen la delincuencia como un medio de subsistencia. Sin embargo, esta cárcel que está custodiada 100% por el Estado, se generan en ese espacio hechos tan violentos que además los que los cometen se graban. O sea, ¿dónde está lo punitivo del Estado? Si el último recurso que tienen los Estados, que no tienen la pena de muerte vigente, es justamente la privación de libertad. Entonces, cuando ellos se graban, estimado Pablo, y hay que reflexionarlo desde el punto de vista no solo del derecho, de la sociología, de la psicología, desde la antropología social, analizar qué significa que delincuentes dentro de una cárcel cometan delitos tan atroces y que se graben cometiéndolos y que los envíen a redes sociales. O sea, si alguien fuera experto en cualquiera de estas disciplinas, créeme que pudiese escribir un libro sobre lo que está ocurriendo, y no solo en Ecuador, sino en otros penales del mundo, ¿no? Particularmente en Latinoamérica, donde se ha ido constatando una explosión de delitos violentos. Entonces, lo que uno lamenta es que pese a esa evidencia que es tan brutal, existen algunos que todavía vean con cierto romanticismo la delincuencia, creyendo y describiendo lo que uno conocía como perfil el delincuente común. Estos famosos expertos que hablan siempre desde el escritorio, ¿no? Desde la teoría, y que bueno, yo siempre he sido, y considérame, Pablo, que cuando estuve como director traté de abrir Gendarmería en mi rol de director hacia la academia, hicimos estudios bastante interesantes con la Pontificia Universidad Católica, con la Universidad Adolfo Ibáñez, en la lógica de buscar también cuáles son las causas que generan la delincuencia, y no quedarnos solo en los efectos que genera la delincuencia, sino que buscar la causa basal para potenciar planes y programas preventivos. Pero aún así, esto que está ocurriendo en esos países con tanta violencia es el enfrentamiento de grupos criminales que además han tenido estas lógicas de alianzas criminales con otros carteles, en este caso de México, particularmente los choneros del famoso Rasquiña que te acabo de nombrar, que fue asesinado en diciembre del 2020. Tenían una alianza hasta el día de hoy con el cartel de Sinaloa y los Lagartos, otro grupo criminal de los 22 o más que tiene Ecuador, tenía una alianza, y la tiene todavía, con el cartel de Jalisco Nueva Generación. O sea, no solo están ellos importando droga o exportando droga, siendo un canal de transporte de droga, sino que además están importando formas criminales que se cometen en esos países de origen. Y lo que vemos con preocupación es que esto viene con fuerza en toda la región, y lamentablemente no veo en los distintos estados una dimensión real al problema, y se están tomando medidas, como en este caso puntual en Ecuador, cuando ya las cárceles han estado totalmente descontroladas y en manos del crimen organizado. Entonces yo creo que a buena hora se está haciendo algo, pero fíjate que se está recurriendo al ejército. Hoy día estamos discutiendo si el ejército y las Fuerzas Armadas pueden o no estar en resguardo de la infraestructura crítica, y aquí tenemos, lisa y llanamente, en un país hermano, el llamado a que las Fuerzas Armadas intervengan y enfrenten a los grupos criminales en las calles, dado el poder de fuego que tienen y que han superado el poder de fuego que tienen las policías. Entonces, yo creo que hay que dimensionar muy bien este problema, tratar de tomar medidas abortivas ahora y no lamentarnos mañana, porque créeme que un día que se deje de hacer algo es un día más que avanzan, y nos va a costar como Estado recuperar la paz social mucho más si lo hacemos más tarde. Yo creo que ese es el punto, estimado Pablo. Wow, tremendo. Ahora, Cristian, fíjate que yo creo que la mayoría de la gente piensa, y tú ya acabas de dar a entender que no es así, que cuando alguien cae preso, como que queda aislado y desvinculado. Y tú acabas de decir, no, y de aquí como que se manejan aparentemente desde las cárceles, los carteles y todo. ¿Es así? ¿Cómo se produce? ¿No se aísla? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Es que yo no sé, Pablo, qué más decir. Yo vengo diciendo esto hace muchos años. No es un tema hoy día, como ex director de Gendarmería, tratamos de hacer todo lo posible en su minuto. De hecho, logramos en mi administración desocupar la cárcel de máxima seguridad, que hoy día se llama REPAS, ¿no? Recinto Especial de Alta Seguridad, con todo lo que significa sacar los internos que estaban ahí, porque la infraestructura y todo lo que decía relación con la vigilancia electrónica estaba totalmente desfasada para que tuviese ese nombre, cárcel de máxima seguridad, ¿no? Era una cárcel de papel. Estaba muy deficiente la infraestructura, la parte eléctrica y además todo lo que era sistema electrónico, vigilancia electrónica muy deteriorado. Y se hizo una inversión superior a 3.000 millones de pesos justamente para poder en esa cárcel recluir a quienes lideran bandas criminales y que tienen el poder de fuego, que tienen el poder adquisitivo para corromper. Eso es importante considerarlo, Pablo. Las cárceles y debiesen estar totalmente definidas para qué tipo de internos están capacitadas, por así decirlo, desde la infraestructura, desde los planes y programas de intervención, habilitadas para recibir o no a internos de determinados perfiles. Y eso debe estar totalmente en sintonía con el Poder Judicial para que los jueces, al momento de decretar el ingreso de un privado de libertad, de acuerdo al perfil que éste tenga, sepa y tenga la orientación técnica a qué cárcel puede enviarlo sin que esta persona coloque en riesgo a otros internos más débiles o, lícitamente, por las características que tenga, pueda fraguar alguna fuga y concretarla. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer por la sencilla razón que dentro de las cárceles, y hay que decirlo bastante firme, ¿no? Esto de decir hemos desmantelado, hemos desarticulado, que también ha sido reiterativo mi planteamiento en este ámbito, siempre fue una falacia, porque la delincuencia cuando ingresa, la delincuencia organizada, no se extingue, solo se reorganiza. Y lo que hay que generar también es inteligencia social al mundo penitenciario, porque tiene muchísimo que aportar a la inteligencia de otras instituciones. No te olvides que el crimen organizado tiene una facilidad extraordinaria para hacer alianzas criminales independientemente de qué grupos criminales se trate y en qué país estén. Los países, para hacer tratados internacionales de comercio, es un tremendo proceso y burocrático por lo demás que puede demorarse años, y ellos en un par de días tienen acuerdos criminales entre grupos de distintos países. Entonces la celeridad con que ellos operan, la coordinación que ellos tienen hoy día como característica va mucho más veloz que la respuesta estatal. Entonces, frente a un crimen organizado que tiene un calificativo transnacional, que significa que operan independientemente del Estado, de que se trate como ellos deciden, con sus normas, con sus reglas, claramente los Estados debiesen a lo menos tener la mínima coordinación para enfrentar una amenaza regional, desde una lógica también lo más posible a una respuesta regional y no solo local, porque vamos a perder derechamente la lucha contra este grupo criminal. Wow. Cristian, ahora tú dices segregarlos, etcétera, cárceles especializadas, que los jueces digan este criminal a tal cárcel. Pero ahí surge de inmediato siempre el discurso de los derechos humanos, de los reos, etcétera. Eso yo lo he escuchado mucho en la... ¿Cuál es tu respuesta a eso? ¿Qué opinas de esa cuestión? Porque... Bueno, primero que todo estamos hablando de criminales que tengan características complejas. Estamos hablando de criminales que hayan sido multireincidentes, que hayan decidido ser delincuentes profesionales. Yo creo que el Estado tiene que tener respuestas distintas de acuerdo a la reincidencia, por ejemplo. Si un primerizo tiene visitas 6 horas a la semana, es imposible que un reincidente tenga las mismas 6 horas de visita a la semana, ni menos un multireincidente. De tal manera que, así como existe la posibilidad que un condenado que haya sido condenado a una pena privativa de libertad, vale decir, el sistema cerrado, transite hacia el subsistema semiabierto, que son los centros de educación y trabajo, más conocidos como colonias penales, y termine incluso con la libertad condicional firmando en un centro de apoyo a la integración social, CAIS. O sea, hay una progresividad que tiende a apoyar la reinserción social desde lo más restrictivo a un cumplimiento de condena, firmando de una manera mucho más amigable con su libertad, ¿no? Bueno,
si existe ese apoyo del Estado como visión, como organización de las penas, desde lo privativo a una libertad prácticamente plena, también debe existir un sistema que desincentive la reincidencia delictual. Entonces, eso no es afectar los derechos humanos, es tener una respuesta estatal para quienes deciden ser delincuentes profesionales. Y cuando hablamos de regímenes diferenciados, estamos hablando de quienes, además, no solo delincuentes, sino que violentos delincuentes, delincuentes que no tienen ningún escrúpulo para matar a alguien con tal de lograr sus fines, ¿no? No te olvides tú que el crimen organizado lo que busca como máxima es ganar dinero. ¿En qué actividad? No les importa. Incluso van diversificando sus negocios criminales. La vida de las personas para estos grupos criminales no tiene ninguna valía, ni siquiera la de ellos, porque dentro de las mismas lógicas criminales que ellos tienen y dinámicas, es muy probable que quien sea jefe termine siendo asesinado más que por grupos rivales, sino por sus propios soldados, porque todos de alguna manera quieren justamente escalar y tener una reputación. Por eso que es totalmente también contrario difundir la cultura narco, es totalmente un despropósito generar que estos sujetos que tienen poder adquisitivo, que tienen armas, que hacen ostentación de sus bienes, poco menos que se haga una novela, una serie de Netflix de ellos, porque en el fondo, lamentablemente, confunden e inducen a muchos jóvenes que a lo mejor tienen una situación bastante difícil y que además han cometido delitos, vean en esos sujetos un ídolo, un ejemplo a seguir, y eso no es el camino, bajo ninguna circunstancia. Entonces los derechos humanos tienen que entender, en general, que cualquier situación de descontrol del Estado contra particulares tiene que ser supervigilada por esta institución internacional y nacional de derechos humanos, pero no se puede confundir con garantizar la vida y los derechos humanos de los ciudadanos. Yo creo que quienes afectan la seguridad y la paz social de manera tan brutal como quienes abrazan el crimen organizado, se le tienen que respetar sus derechos, pero no confundir los derechos humanos con que ellos hagan lo que quieran dentro de la cárcel y que más encima abusen de los más débiles y que más encima transformen las cárceles en centros de operaciones criminales y que más encima encuentren en las cárceles terreno fértil para reclutar a los jóvenes que recién se están iniciando o delincuentes primerizos como soldados. Entonces, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Si muchas veces estos grupos criminales, justamente al alero de esta protección de los derechos humanos, violan los derechos humanos de los mismos delincuentes más débiles. Entonces, es distinto conocer, Pablo, la realidad de la cárcel. Cuando una persona pide libertad frente a un procedimiento se declara perrito, perrito significa yo soy mandado, yo no soy el que tomó la decisión, soy mandado, se entrega. Ese perrito se siente perrito y te dice como tal porque está totalmente minimizado como ser humano. Y pasa porque lamentablemente delincuentes más avesados abusan y someten a los más débiles. Entonces, cuidado con confundir que todos los que están privados de libertad son sujetos que pertenecen al crimen organizado, porque no lo es. Por ende, es clave segmentar a la población penal y separar a quienes pertenecen al crimen organizado y los que no. Porque si no, vamos a generar un círculo vicioso tremendamente lesivo para la seguridad del país. Y en ese contexto, Pablo, los derechos humanos tienen que asumir que tenemos que proteger los derechos humanos de todos, particularmente los más débiles, y que esos más débiles también están delincuentes primerizos. Perfecto. Bueno, no perfecto, pero qué bueno que tú te sientas con la libertad de compartir estas cosas. Ahora estamos explicando cómo se forma, por ejemplo, un tren de Aragua, cómo nace eso dentro de la cárcel, así como estás describiendo, aparece un grupo, ¿cómo sucede eso? Es que yo creo que en la región, Pablo, las cárceles en general son lugares que están bastante alejados de lo que son condiciones muchas veces mínimas de habitabilidad. Entonces, como nos interesa como Estado, como Estados, nos ha interesado en las últimas décadas sacar a los delincuentes de la calle, pero poco y nada nos ha interesado cómo viven dentro de la cárcel, con tal que no se fuguen tanto ni se maten tanto, estamos sacando la pega adelante, que eso ha sido como una lógica en todos lados. Entender que la cárcel no puede ser lugar de tortura
y ese lugar de tortura, estamos hablando de cómo los avesados delincuentes, insisto, le queman cigarros en la espalda, los agreden, los matan a los más débiles. Entonces, cuando entendemos realmente lo que significa el rol de los derechos humanos, tenemos que entender también, y vuelvo al punto, proteger a quienes son más débiles. Cuando eso no ocurre, dentro de la cárcel estos grupos criminales se hacen tan poderosos que encuentran justamente en estas condiciones de precariedad o de abandono o de condiciones bastante poco dignas, encuentran tierra fértil para que estos jóvenes delincuentes sean reclutados y abracen poco menos que como consigna que el Estado es el enemigo, y claramente eso genera en ellos una sed de pertenencia, y mañana cuando salen y recuperan su libertad, cometer delitos más violentos. Entonces, es un círculo que es vicioso, ¿no? Las cárceles debiesen ser espacios en donde se respeten los derechos humanos, en donde se den las condiciones mínimas de seguridad personal, tanto para ellos como a los custodios, pero también, Pablo, entender que la cárcel, no por las condiciones de vida dentro tienen que ser duras, sino el régimen, y es el punto que siempre yo he señalado, el régimen diferenciado de reclusión. Tú ves cárceles en países desarrollados que parecen verdaderas clínicas, pero te puedo asegurar que las personas que están cumpliendo ahí condena no quieren ni van a querer volver a una cárcel. Nosotros hemos hablado mucho del régimen italiano. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en 2014. Se hablaba hoy día, hace poquito hablaba en un programa de una periodista, Mónica, con un fiscal que hablaba del artículo 41 bis italiano, que permite separar a quienes lideran las mafias en Italia en un grupo bastante acotado, pero con un régimen estricto de control interno, que yo creo que ese es el camino que nosotros debiésemos emprender para poder de alguna manera evitar que estas personas sigan dando instrucciones dentro de la cárcel a sus soldados, como también a aquellos que tienen fuera de la cárcel, y siguiendo cometiendo delitos o fraguando delitos desde la cárcel, y que los cometen sus soldados fuera de ella. Entonces, eso tiene que ser una lógica estratégica que se tiene que hacer lo antes posible, que tiene que haber un gran acuerdo político para entender que acá la seguridad, la democracia, la paz social están en riesgo, porque estos grupos criminales viven, Pablo, en la lógica de ganar dinero. Para ellos el medio es la corrupción o la violencia o la muerte. No hay otra. Y Chile no es ni va a ser la excepción a la regla que ellos mismos han instalado en todos los países donde se han consolidado. ¿Quién pudiese decir que Chile, y seguir teniendo estos discursos bastante irresponsables de decir que estamos blindados frente a esta amenaza que es global? ¿Quién? Y eso es lo que a mí realmente hoy día, cuando escucho distintos actores políticos decir que porque tenemos instituciones que claramente son mucho más sólidas que las de la región, y en eso me siento muy orgulloso de las instituciones que tenemos, pero créeme que frente al crimen organizado hay países desarrollados que han tomado medidas extremas, porque la única razón, y te cito solo el caso de Italia, porque la mafia era tan poderosa que se dedicó incluso a asesinar jueces que eran de prestigio y que tenían obviamente el interés de aplicar la justicia contra estos grupos criminales tan dañinos para cualquier democracia, y fueron asesinados con todas las medidas de seguridad que el Estado les brindó. Pero eso demostró que frente al crimen organizado no hay ningún espacio que no se deba prever. Entonces miro con preocupación cuando creemos que lo que ya tenemos es suficiente para contrarrestar esta amenaza que lamentablemente se nos viene cada día con mayor celeridad. Entonces, y aquí, por supuesto, ¿qué tan lejos ves a Chile de que surja un grupo de este tipo, Tren de Aragua? Porque aquí se da a entender que no, yo he leído eso que dices tú, no, Chile es otra cosa. Lo vengo escuchando por años. Pero, o sea, ya estamos con los muertos en la esquina. Entonces, ¿qué tan lejos ves tú la posibilidad de algo así? Mira, yo creo que en Chile no hay grupos criminales que tengan, por así decirlo, el monopolio provincial o regional del delito, con ese poderío y ese reconocimiento que pueden haber tenido en otros países, ¿no? Como en Ecuador, que habían organizaciones criminales mucho más poderosas. Pero hace 3, 4 años atrás, Ecuador no era lo que es hoy día. En su minuto, Colombia no tenía los carteles que tiene hoy día. México tampoco, hace 20 años atrás, ¿no?
Entonces, cuando tú te das cuenta que la celeridad con que toda esta lógica de la globalización que también favorece la economía y permite, ¿cierto?, una amplitud, diversificar mercados, para los grupos criminales también la globalización es una tremenda oportunidad para disfrazarse de empresas, por así decirlo, honestas y llegar a países donde antes ellos no llegaban y generar negocios criminales. Y en consecuencia creo yo que Chile no está tan protegido como algunos creen. El crimen organizado transnacional perfectamente puede estar generando alianzas con grupos criminales chilenos o potenciándolos en lógicas que no se conocían en nuestro país y que puede ser posible que dentro de una cárcel se conforme también en el corto plazo un grupo criminal que intente tener la hegemonía de un cierto territorio como también dentro de las cárceles. Eso es totalmente posible. Ya, ahora tú mencionaste, porque tú, aparte de estar en Chile, mencionaste Italia, alguna vez me dijiste que estuviste en Brasil. ¿Cómo enfrentaron esos países? Porque que algo han obtenido, digamos. Si puedes compartir qué es lo que hicieron, digamos, que creo que en parte tú supongo dirías que habría que hacer acá también. Mira, Brasil también tomó como referencia a Italia. Italia asesoró a Brasil. De hecho, Italia está asesorando ahora a Ecuador. Nosotros, más o menos, mediados del año pasado, hicimos un encuentro con el Instituto Libertad, ahí donde tuvimos la oportunidad de participar con vía remota con expertos italianos, y el juez antimafia que intervino en ese seminario estaba justamente en Ecuador. Estoy hablando a mediados del 2023, perdón. Y él intervino dando a conocer su experiencia y haciendo algunas sugerencias, y lo hizo desde Ecuador. O sea, un juez de mafia italiano estaba asesorando a el gobierno del Ecuador. Ahora, los primeros días de febrero, llega una comisión ya también del programa Pacto de Italia a Ecuador para poder potenciar justamente una visión en la lógica del modelo italiano en Ecuador. En Brasil, esto partió el 2019, hoy día en Brasil existen 5 cárceles federales, solo 5 cárceles federales, que tienen población penal de alto riesgo, por así decirlo, internos que pertenecen a los carteles criminales más complejos de Brasil, como el PCC, Vermelho, y también cuando fui a la cárcel de Brasilia, máxima seguridad, que tiene mucha similitud, por así decirlo, la misma lógica italiana, porque están bajo el modelo italiano, en donde ellos logran tener regímenes bastante estrictos para estos grupos criminales, perdón, para quienes lideran estos grupos criminales. Y aquí había una discusión hace poco, ¿no? De una propuesta si vestían o no un traje, un delantal, algo característico que evitara que ellos portaran ropa normal de calle. Efectivamente, en Brasil lo vi y existen estos buzos de color naranjo, particularmente en el caso de Brasil, donde ellos no pueden portar no solo cualquier calzado o cualquier vestimenta propia de la calle, sino lo que le entrega el Estado, pero además estrictamente prohibido utilizar todo tipo de relojes, cadenas de oro, cualquier cosa que haga ostentación del poder que tienen. Ahí nadie puede hacer ostentación de nada. Eso es parte también de la intervención para estos grupos criminales, que dentro de la cárcel, cuando están en un régimen normal, donde lamentablemente no se pueden segmentar, tú te das cuenta inmediatamente quién tiene peso sobre otro o no, porque los que están privados de libertad y andan con cadenas de oro y nadie se las quita es porque tiene protección dentro de la cárcel. Si alguien, un mortal común y corriente, entra a una cárcel con algún tipo de valor, ya sea un reloj, una cadena, una pulsera de oro, lo que sea, y no tiene poder, al segundo ya no la tiene. Entonces, parte de eso tiene la lógica de quitarle esta posibilidad que ellos hagan ostentación de prendas de ropa de marca o zapatillas bastante caras o cualquier otro tipo de joyas, por ejemplo, como parte de... Y eso tiene que ver con una intervención exhaustiva. Recuerda tú que el 2021 desbarataron en Brasil una fuga que tenía contemplado el secuestro de ministros y jueces para posteriormente, una vez que estuvieran capturados, intercambiarlos con los líderes del PCC que estaban privados de libertad justamente en estas cárceles de máxima seguridad. ¿Y cómo lo lograron detectar? A través de cámaras que graban ellos en tiempo real, tanto al visitado como al visitante, y ahí se estableció que habían
abogados que pertenecían a estos grupos criminales, que estaban a través de lenguaje de expresiones físicas, no verbales, transmitiéndole mensajes para poder articular justamente este plan de fuga, y fueron abortados gracias a la intervención que tienen de estos sujetos que son altamente peligrosos. En Chile eso hoy día sería imposible, pero créeme que ojalá no ocurran hechos tremendamente graves para que Chile entienda, y sobre todo algunas autoridades, que frente al crimen organizado, estimado Pablo, no podemos tener medios tintes, ¿no? O se combate o tú eres aliado. No hay otro punto acá. Nadie es medio corrupto o medio honesto. En términos valóricos, ser medio honesto o ser medio deshonesto es ser deshonesto, corrupto, punto. En estos casos también, o tú combates el crimen organizado o estás de parte de ellos. No hay nada intermedio. Nadie puede ser indiferente a cómo ellos operan en los territorios, cómo someten a nuestros conciudadanos, sobre todo en barrios o sectores bastante más precarios, donde la violencia pasa a ser orden del día. Y eso no puede ser. Recuerda tú que la cárcel es un espacio amplificado de lo que ocurre en los barrios, y aquellos barrios que ni siquiera tú quieres conocer. Me refiero a algunas autoridades que jamás han ido a verlo, ni menos de noche. Pero por lo menos vayan a una cárcel de noche y vean cuál es la dinámica, para que entiendan cómo es y cómo se relacionan estos grupos que a veces tienen diferencias, y cómo la violencia de unos a otros es permanente. Eso mismo lo ven muchos ciudadanos en nuestro país y en las poblaciones. Entonces, esas famosas balas locas, que no son balas locas porque ninguna bala se dispara sola, sino que la dispara un criminal, hemos utilizado mucho eufemismo para bajarle el perfil a todo, y ya no podemos seguir en ese camino, Pablo. Esto tiene que terminar. Se tiene que tomar una decisión potente, y créeme que a mí, como chileno, ojalá esas medidas no se tomen mañana, ojalá se tomen hoy día. Si a este gobierno le va bien en materia de seguridad, nos va bien a todos. Si le va mal, nos va mal a todos. O sea, acá tenemos que hacer que toda la clase política tome conciencia de lo que ha hecho, no inventar, de lo que ha hecho el crimen organizado en los países donde ellos se han posicionado, donde las personas pasan a ser meros recursos totalmente desechables para estas organizaciones criminales. Entonces, si no entendemos esa violencia y el rol de la cárcel tiene que ser disuasiva. La cárcel tiene que ser un espacio donde el que llegue, ojalá no quiera volver, no considere que esto sea la segunda casa, como lo hicieron, por ejemplo, incluso a propósito de tu pregunta, el Tren del Agua denominaba la cárcel de Tocorón como la casa grande, ¿no? Era su segunda casa. Sí, imagínate que cuando fueron supuestamente a tomar el control de la cárcel de Tocorón, justamente se fugó el niño guerrero, justamente se fugó. Claro, ahora en Ecuador, cuando fueron a tomar control de la cárcel, también se fugaron internos que eran connotados, días antes de la intervención. Oh, qué coincidencia, ¿no? La corrupción, Pablo, también tienes que atacarla. Cuando atacas el crimen organizado, también tienes que hacerte cargo de la corrupción que te genera. Por el poder adquisitivo que tiene, no hay otra posibilidad de generar un plan de acción que considere un plan anticorrupción totalmente coherente a los riesgos que estamos enfrentando. Y creo que en esa lógica, nosotros como Estado, o los Estados, se han quedado cortos, Pablo. O sea, sin duda, por lo que estás contando ahora, tú has insistido en esto de cárceles especiales para los cabecillas. Me gustaría que le explicaras a la gente qué efecto tiene si tú agarras a uno de estos sobre un grupo, porque alguna vez lo hablamos y tú me dijiste, estos personajes no son comunes. Entonces, ¿cuál es la trascendencia de arrestarlo y por qué hacer planes de raptar jefe para liberarlo? ¿Y por qué hay que aislar a ese personaje en particular? Mira, hace poco escuchaba a un personaje, no decir quién, pero que decía que es poco eficiente, porque es casi imposible llegar a los jefes, a los grandes jefes. Mira, esa es la mediocridad en su máxima expresión. Uno de los grandes desafíos de cualquier Estado es potenciar leyes y normas que investiguen y logren condenar a quienes lavan dinero, ¿no? Seguir la ruta del dinero, empobrecer al crimen organizado, porque si no hay dinero, no hay plata para drogas, no hay plata para armas, ni plata para sicariato. Hay que empobrecerlo, estamos totalmente de acuerdo con eso.
Pero ¿cómo tú no vas a entender que la delincuencia, no como tú te criaste, no como tú te formaste, desde la lógica de la educación, muchos de ellos teniendo educación, Pablo, o sea, aquí no estamos hablando de personas, mira, el 2016 con un grupo, con un fiscal, con un oficial de carabinero y una funcionaria de la PDI, fuimos a Estados Unidos a hacer un curso breve de anti-secuestro, extorsión y tráfico. En ese tiempo se hablaba que los grupos criminales que estaban dedicados al tráfico de órganos habían generado más utilidades, por así decirlo, que aquellos grupos que se dedican al tráfico de drogas. Entonces, cuando tú hablas de tráfico de órganos, y lo que comentábamos también, que el tráfico de órganos, Pablo, para extraer un órgano, implantarlo, se supone médicos que lo extraen, médicos que lo suplantan, implantan este órgano, ¿no? Pero además significa infraestructura, además significan una serie de logística. Entonces, todos miramos para el lado. Yo creo que cuando hablamos de crimen organizado, creemos que es el típico delincuente que era carenciado, que era un delincuente que tenía baja educación, que tenía poca escolaridad, que provenía de hogares disfuncionales, de contextos violentos. Bueno, sí, la delincuencia común. La delincuencia organizada hace muchos años y décadas nos está diciendo que es una delincuencia mucho más alambicada, mucho más preparada, mucho más inserta en los negocios. Lo que ellos buscan justamente para lograr lavar dinero, tienen que tener un staff, ¿no? Multidisciplinario de profesionales que apoyan estas organizaciones criminales. Entonces, cuando nosotros nos referimos a que generar un régimen diferenciado para líderes de bandas, que ojalá mañana caiga el gerente general y mañana caiga el directorio y mañana el dueño del directorio, ojalá. Pero de momento tenemos que tomar medidas para que quienes lideren estas bandas criminales tengan un control estricto dentro de las cárceles para que no sigan ordenando ni recibiendo instrucciones, así fuera, para seguir ordenándole a sus soldados nuevos delitos. Si no entendemos esa lógica y seguimos mezclando delincuencia común con esta delincuencia creciente, organizada, estamos convirtiendo a los delincuentes comunes, que son muchos más, en potenciales soldados del crimen organizado. Y en consecuencia estamos multiplicando a aquellos delincuentes que son mucho más complejos, que pertenecen a esta lógica criminal organizada y no a la delincuencia común que se le tiene que enfrentar de otra manera. Entonces, esa decisión se tiene que tomar, porque si en otros países ha funcionado, ¿por qué en el caso nuestro creemos que no va a ser posible? ¿Por qué utilizamos la evidencia para ciertos temas y no utilizamos la evidencia para temas que no nos convienen? No, pues la evidencia debe ser un camino que nos muestre un modelo a seguir y en todo evento, no cuando nos convenga o no. No sé si me explico bien, pero traté de señalar sucintamente, Pablo, que diferenciar la población penal es también proteger a los más débiles y también garantizar la seguridad del personal que está a cargo de estos delincuentes. Cuando hablamos nosotros hoy día, Pablo, de lanzamientos de droga, tanto estos pelotazos, los drones, yo te puedo asegurar, Pablo, que del 100% de la población penal, que por lo demás el 82-83% reconoce consumo problemático de drogas, que es un antecedente importante. Senda cubre al interior de las cárceles una cantidad marginal de personas que puedan ser tratadas por el síndrome de adicción, ¿no? De abstinencia, perdón. Entonces, ¿por qué no tienen todos síndrome de abstinencia? Porque está ingresando droga, pero no está ingresando droga porque les sobra la droga en la calle, sino porque la droga se está revendiendo dentro de las cárceles. O sea, punto uno, no estamos no solo impidiendo que estas bandas criminales sigan operando, sino que además dentro de las mismas cárceles están generando negocios criminales. O sea, si eso no es fracaso, si eso no es una debilidad que tenemos que enfrentar, que a mí también me genera un problemón de cabeza cómo hacerlo, ¿no? Tenemos que tener más recursos y tenemos que entender que parte de la seguridad pública en la institución carcelaria, independientemente del país donde esté, debe jugar un rol importante. No puede ser que algunos crean que el rol de la cárcel es la reinserción social. ¿Por qué? Porque los delincuentes que pertenecen al crimen organizado jamás, y es muy difícil que ellos puedan mañana abrazar un trabajo honesto
porque los dineros que le genera el crimen organizado son tan altos que sería una utopía pensar que sería lo contrario. La delincuencia común, sí, hay que potenciar la intervención para que ellos puedan salir del delito, pero hay que hablar en serio, Pablo, y hay que conocer la realidad de la cárcel, hay que conocer distintas realidades de cárceles de la región, y también la cultura, el olor de la cárcel, lo que tú respiras ahí, no solo por la nariz, la sensación que tú percibes, para poder hablar y calificarte como experto de cárcel, porque una de las cosas que me genera bastante molestia es cuando tú escuchas gente que habla como si fuera un experto carcelario y no tienen ni idea de cómo opera la cárcel, ni tampoco saben cómo se relacionan las organizaciones criminales dentro de la cárcel, cuando hacen alianza o cuando potencian y profundizan las diferencias con otros grupos criminales. De eso no tienen idea y hablan como si fueran expertos. Y eso yo creo que también es un tema que no se puede seguir admitiendo, que cuando se le da espacio a gente que no conoce, generalmente se toman malas decisiones. Yo creo que, y lo hemos dicho, no yo, montones de veces distintos oficiales, incluso más antiguos, profesionales, ¿no? El tema del Transantiago, ¿no? El Transantiago seguramente operó perfecto en otros países. El problema es que nunca escucharon al chofer que manejaba la micro amarilla. Acá también se hablan de solución al sistema carcelario y poco y nada le han preguntado al gendarme que está en un patio cómo opera la criminalidad. No digo que tenga la solución total porque no la va a tener, pero puede ser un aporte importante para decisiones que mejoren la política criminal en ese sentido, Pablo. Perfecto. Ahora, esta política de agarrar a los capos, si se quiere, se ha usado en Italia, se usó en Brasil, con buenos resultados, digamos, eso es lo que me estás diciendo. En Australia, en Finlandia, en Estados Unidos, en muchos países que entienden que ellos tienen que separar esta delincuencia. Pablo, la gran mayoría de la delincuencia en Chile es delincuencia que tiene carencias. Cuando yo te digo y te hablo de los pelotazos, significa que unos pocos están financiando el ingreso de esos pelotazos. Hay internos que cuando tú trabajas en una guardia interna, internos que te piden un cigarrito, te piden la corta, ¿no? Porque no tienen para comprar cigarros, ¿no? En la jerga carcelaria se denominan a esos internos los patitos, ¿no? Los que andan patos, no tienen nada. Es más, muchas de las cosas que ellos tienen provee tanto de la iglesia católica como evangélica, que los asiste también, incluso con ropa, ¿no? Bueno, esos internos no tienen ninguna posibilidad de estar comprando droga y la gran mayoría no la tiene. Hay que identificar quiénes tienen el poder adquisitivo dentro de la cárcel para poder comprar y revender droga, aun cuando ellos nunca la van a estar vendiendo, sino que son soldados, porque son apresados, son identificados, los que van a responder penalmente son los que venden la droga, jamás van a mencionar a quienes ordenaron el ingreso de esa droga y quienes la entregaron para venderla, pero sí Gendarmería lo sabe. Esos sujetos que tienen ese poder para comprar droga y revenderla deben estar en cárceles totalmente distintas, incluso con personal altamente especializado en cárceles totalmente potenciadas con seguridad electrónica. O sea, ningún interno puede hablar con un funcionario si no está siendo grabado en tiempo real. Y ningún funcionario puede atender a un interno si no está acompañado de otro funcionario, para que no tenga ninguna posibilidad de extorsionar o de corromper a un funcionario. Ninguna. Y tienen que estar en celdas individuales en un régimen distinto. Si tú quieres frenar los pelotazos, tenéis dos caminos. O llenamos las cárceles con malla antiaérea para que cualquier pelotazo quede en una malla, lo que sería, pero millones y millones de dólares, o sacamos a aquellos sujetos que tenemos claro que van a revender la droga, que tienen ese poder adquisitivo, que tienen esa red de contacto, y lo agrupamos en una cárcel donde sí tengamos una malla, pero para una cárcel, no para las 80. Perfecto. O sea, te agradezco mucho porque yo creo que mucha gente está abriendo los ojos con lo que tú estás contando. Ahora mencionaste el sector político. Resulta que acaba de salir una ley que se autorizó a exgendarme, y yo quiero que expliques por qué es importante eso, que puedan portar armas, pero resulta que el Partido Comunista y el Frente Amplio se oponen, digamos, entonces aparentemente tenemos sectores políticos que por razones revolucionarias, no sé cuál, se oponen a este tipo de medidas que se han probado en todo el mundo, de acuerdo a lo que tú estás diciendo. ¿Cómo ves eso? ¿Puedes explicar esa medida y cómo ves esta falta de unidad del sector político y las consecuencias? Mira, a mí me llamó la atención en su minuto, Pablo. Yo trabajé personalmente, y aquí lo digo
abiertamente con el diputado, con el senador Felipe Cas y con el senador Fidel Espinosa, quienes me ayudaron desde el inicio para que el proyecto que se buscó y se sancionó, que hoy día es ley, que sancionaba penalmente el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles, que también nos apoyó mucho ahí la diputada Joana Pérez, Diego Chalper, un conjunto transversal de diputados apoyando ese tipo de iniciativas que justamente el ingreso de teléfono celular lo que evita no es que los internos se comuniquen con la familia, sino que lo que está evitando son delitos desde la cárcel hacia afuera, la conexión con sus grupos criminales, ¿no? Entonces me llamó la atención en su minuto que el apoyo que tuve, o que tuvimos como institución en su minuto, cito particularmente, ¿cierto?, a los diputados, entre otros tantos, que fueron bastante, actuaron con bastante convicción de Estado en eso, pero me llamó la atención que el Frente Amplio también y el Partido Comunista votaran en contra, no entendiendo que hoy día con los teléfonos celulares se cometen delitos, y mucha gente se estafaba, y gente que muchas veces pierde mucho, Pablo. Entonces, ¿cómo no entender, cómo no empatizar con esa realidad? Si la evidencia es bastante fuerte en ese sentido. Ayer cuando escuché algunas intervenciones de algunos parlamentarios en contra, yo no sé de verdad en qué cabeza cabe votar en contra de que funcionarios que han estado a lo menos 20 años de servicio y que puedan, obviamente, portar un arma no solo para protegerse, porque fíjate tú que dentro de una cárcel, ¿quién es enemigo del crimen organizado? ¿El funcionario que hace la pega o el funcionario que mira para el lado y deja pasar todo? ¿Quién es el funcionario que hace la pega? El que controla, el que registra, el que requisa droga, el que requisa teléfonos celulares. Ese funcionario, solo por hacer su pega, pasa a ser un enemigo para estos grupos criminales. Tú comentabas recién el asesinato de un fiscal. Hoy día, lo comentábamos en la noticia al inicio, de un fiscal que estaba investigando en Ecuador el asalto a un canal de televisión y fue asesinado, ¿no? Junto con lamentar ese hecho, lo mismo que el fiscal Marcelo Pesi, paraguayo, porque ordenó el registro al interior de una cárcel de Asunción donde Pablo, se encontró un laboratorio de drogas que se supone en Paraguay pertenecía a unos líderes de un grupo criminal brasileño, el PCC. Pero fíjate tú, Pablo, que el alcaide de la cárcel de Paraguay, que estaba en ese minuto como ejerciendo ese cargo, después del registro y este descubrimiento de este laboratorio de cárcel, él por la amenaza renunció a su cargo. Un año después, más o menos, con una diferencia de un mes y días, fue asesinado el fiscal paraguayo, en su luna de miel, en Colombia, en presencia de su pareja, en la playa, fue asesinado el fiscal, que ordenó el registro en la cárcel. Y el alcaide que había renunciado por estas amenazas fue asesinado en la casa de su padre, un día domingo, al interior del patio cuando estaban sus familiares ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo mataron? Mire lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no lo mataron un día antes? ¿Por qué no lo mataron cuando caminaba por la calle? ¿Por qué esperaron matarlo y ejecutarlo frente a su familia? Así opera el crimen organizado. A un alcaide que solo cumplió una orden de allanar, de que su cárcel fuera allanada y detectar este laboratorio de droga. Y cuando hoy día vemos que esa realidad que ocurrió en el 2021 no es reconocida como un riesgo para quienes han cumplido con su trabajo y solo por hacerlo pueden significar para estos grupos un enemigo, en circunstancias que tú has defendido el Estado de Derecho. Entonces, la pregunta es, o estamos contra el crimen organizado, o estamos con ellos, o lo que sería peor, en este caso, tener ciertas relaciones que son bastante, creo yo, peligrosas, porque el crimen organizado también corrompe la política, Pablo, y también funcionan desde la lógica de la corrupción. Y muchas veces el crecimiento del crimen organizado está directamente relacionado con los niveles de corrupción, al punto que expertos señalan que el crimen organizado subsiste por la protección gubernamental. Esa protección gubernamental significan agentes corruptos, y esos agentes corruptos del Estado no excluye, lamentablemente, la clase política. Y yo creo que ahí yo colocaría un semáforo rojo, porque me preocupa, realmente me preocupa. Bueno, aquí tenemos un comentario de Chile Piensa Libre, el PC y Frente Amplio
siempre van a defender a los delincuentes porque se ven a sus votantes y acreedores. Recordemos los medios del PC con las FARC. Bueno, eso es efectivo, esa es la información que se compartió. Yo no sé, Tomás, bueno, ahora pasamos a una parte de preguntas de la gente, así que a ver, Cristiano, unos 10-15 minutos, que nos quedará. Yo ha sido un programa interesantísimo. Nos pasamos la hora, Pablo, sí. Sí, pero podríamos hablar una semana. A ver, ¿qué me dijiste? Recién en la radio Bio dijeron que habían asesinado al fiscal encargado de investigar la toma del canal de TV, le descargaron no sé cuántos tiros por la ventana de su autor. Efectivamente, y bueno, lo comentamos al principio, eso fue la primera noticia que mostramos, digamos, y ahí corrobora todo. No sé si quieres comentar algo más de eso, Cristian. No, solo colocar sobre la mesa el crimen organizado, Pablo, no tiene miramiento alguno, no tiene. Recuerda tú que su propósito es ganar dinero y los medios tienen como implícito, como medios para lograr ese ganar dinero, uno, la extorsión, la amenaza, y lo segundo, la violencia o la muerte. No hay más. No hay más. Y quien se les cruce en el camino corre ese riesgo. Entonces acá, o actuamos nosotros como Estado, las instituciones se cooperan, las instituciones se integran para enfrentar este flagelo, y la clase política entiende que aquí tenemos que proteger los derechos de las personas que están hoy día sufriendo y padeciendo de esta nueva criminalidad, o estamos del lado de los criminales. Y que ojalá los votantes mañana sepan, Pablo, si hay que hacer una estadística anual. Lo conversaba con un amigo, ingeniero comercial también, igual que yo, Cristian Ibáñez, que tenía una idea de generar una estadística que determine proyectos por área temática y cómo votar los parlamentarios, y llevar un control anual para saber mañana y que la ciudadanía sepa, más allá de cuando salen a buscar el voto, cuál ha sido el comportamiento y su consecuencia en proyectos que pudieron haber beneficiado importantemente a la comunidad. Yo creo que ahí hay un tema interesante de poder abordar también. Me parece una excelente idea. Bueno, aquí otro comentario. El problema es que el crimen organizado financia campañas políticas, eso lo estamos viviendo, pasó en San Ramón. Pablo Escobar llegó al Congreso en Colombia, Elmer, entiendo que está en la moneda, no indultó y dio pensión a delincuentes. Sí, pues algo de eso hay, pues yo claro. Creo que eso ya en Chile ya está. A ver si hay alguna otra pregunta. ¿Quieres comentar algo de esto? María Soledad Parada Enero. ¿No han estudiado llevarlo a Isla al Sur para repoblar Chile en zonas de baja densidad poblacional? ¿Qué opinas, Cristian? Mira, yo creo que estas cosas hay que tomarlas con seriedad, porque si queremos justamente tener una sociedad más democrática, tenemos que entender que no podemos entregarles territorio. A estos grupos criminales no podemos entregarles territorio. ¿Para poblar qué? ¿Para generar nuevas rutas del narcotráfico? No, si esto no es algo que sea populista. Si hay que sentarse con equipos, yo creo, multidisciplinarios, Pablo, más allá de lo que dice María Soledad, que es el sentir de muchos, ¿no? Que ojalá se vayan a una isla y que la isla mañana tenga un volcán subterráneo y haga erupción y mueran todos, digamos. Pero esa no es la idea. Si la idea es cómo nosotros al crimen organizado lo atacamos con manera firme, para que la cárcel en este contexto sea tremendamente disuasiva, para que el lavado de dinero sean responsables penalmente quienes lo hagan, empobrecer el crimen organizado, terminar con la lógica de estos famosos, no digo que siempre, pero disminuir lo que más podamos esta famosa afirmación de imputado desconocido, porque si seguimos teniendo imputados desconocidos, lo que estamos generando es impunidad, y frente a la impunidad no hay nada más nefasto, porque eso genera lamentablemente que los delitos se sigan aumentando, dada la impunidad que hay. Delinquir es gratis, bueno, entonces, ¿por qué yo no podría hacerlo y solucionar mis problemas que tengo yo? Entonces, hay que atacar y hay que ser más eficiente la persecución penal, sin duda, pero también dentro de la cárcel hay que tener sintonía con los esfuerzos que están haciendo en la calle y viceversa, para que los delincuentes sientan que la calle ni las cárceles les pertenece a los ciudadanos libres, ¿no? Eso es parte de una máxima que tenemos que nosotros lograr algún día. Ya, gracias. Colibrí 1509. Tengo entendido que Joe Cáceres está promoviendo una ley comunitaria, es decir, dejar totalmente aislados los capos.
No me extrañaría porque creo que uno de los diputados que están, no sé si sabes algo de eso, Cristian, pero Dones está muy metido en estas cosas, lo he notado ya. ¿Sabes tú algo de eso? Sí, hay varias iniciativas, yo creo que se ha ido asentando este tema de generar un régimen distinto. Yo creo que el peor daño que le hemos hecho a la política criminal es creer que los años, la cantidad de años va a ser disuasivo. Eso no ha sido disuasivo en ningún lado. Los regímenes diferenciados, aunque las penas sean más cortas, son mucho más disuasivos que penas largas. Y para eso hay que tener infraestructura mínima para poder segmentar de manera debida a la población penal, lo que en Chile hoy día no ocurre. No en todas las cárceles se puede hacer una segmentación adecuada. Y para eso también se tiene que potenciar este término del régimen diferenciado de reclusión. Aquí no puede ser que una persona, por ejemplo, multireincidente, tenga derecho, desde mi perspectiva, a las famosas visitas íntimas. En otros países no existen las visitas íntimas. Y si en Chile existen, bueno, que estén reguladas, pero reguladas para primerizos, pero no para internos multireincidentes ni menos violentos. O sea, yo creo que de alguna manera hay que cambiar un poco o bastante lo que es la política penitenciaria para que esté en sintonía de los esfuerzos que se están haciendo como Estado para frenar la delincuencia. No puede estar exenta el rol de la cárcel frente a esta disuasión del delito, ni cómo vamos a hacer frente a la nueva criminalidad, en este caso organizada. Si excluimos la cárcel, estamos condenados al fracaso, nos va a pasar lo que le pasó a Brasil en su minuto, lo que le pasó a Colombia en su minuto, lo que recientemente le pasó a Venezuela y Ecuador, perdón, y también en México. ¿Para qué decir el control criminal que tenían los grupos criminales y en Centroamérica también? Si el tema de El Salvador hoy día es una respuesta, pero a un proceso largo en donde el criminal dentro de las cárceles, Pablo, incluso mandaba a votar por ciertos candidatos que ellos previamente habían negociado y las familias de esos territorios tenían que mandarle una foto por WhatsApp a sus teléfonos porque si no le mandaban a quemar la casa, porque ellos ya habían negociado ciertas prebendas con estos candidatos para que en el caso de ser electo aplicaran para ellos en privación de libertad. Entonces eso no puede ser, no puede ser. Perfecto. Colibrí pregunta, escuché, entiendo que dice el norte de Chile, dice el 45% de los presos son extranjeros, yo entiendo que eso es así. Aquí hay un tema sobre la inmigración descontrolada que también tiene directa relación con lo que estamos viendo, o sea, ¿cómo lo ves tú, Cristian? O sea, Directamente, o sea, yo creo que nadie entra a una casa por la ventana y yo creo que solo desde esa lógica la migración tiene que ser controlada. Nadie está contra la migración. De hecho, millones de personas salen de esos países, Pablo, porque son estados fracasados, porque son estados donde han sido incluso expulsados por estos grupos criminales. Ya, una cosa es entender eso y otra cosa es creer que todos los que vienen son personas que vienen a buscar oportunidades porque en su país perdieron todo, porque ahí también están los grupos criminales que además les cobran para ingresarlos ilegalmente al país. Entonces, una vez más, oye, sentémonos, hablemos en serio, y hay muchos expertos que hablan de eso, ¿no? Y lo han señalado con bastante firmeza. Uno de los factores detonantes de este desborde criminal ha sido justamente nuestras fronteras porosas y el descontrol también, y la no dimensión del problema que en su minuto algunos incluso propiciaron llegar a Chile. Ojo con el mismo tema del crecimiento, particularmente de los venezolanos, que yo lo señalé en algún minuto, que solo entre el 2021 y 2023 la población penal extranjera venezolana creció un 1.124%. Entonces, eso te da cuenta un poco de lo que está pasando y cómo este cambio cualitativo de la delincuencia se ve también en quienes componen nuestra población penal. El año 2000, el 2,5, 2,6% eran extranjeros, y ese 2,5, el 95% eran peruanos y bolivianos. El 2023, esto pasó a ser un 53% solo colombianos y solo venezolanos. Entonces cambió la composición de la población penal extranjera y curiosamente el 53% de colombianos y venezolanos que están muy lejos de lo que era antes Perú y Bolivia, que eran países limítrofes. Entonces, ¿por qué llegan a tan larga distancia a Chile? Porque es un país atractivo, porque es un país que tiene una sólida economía, puede ser, pero también grupos criminales porque ven en nuestro país oportunidades de negocio criminales. Entonces no podemos ser ilusos, Pablo, no podemos meterlo todo en un saco, ni tampoco
ser irresponsables al punto que estos grupos criminales en nosotros ven oportunidades, dado esta siempre ping-pong, ¿no? Entre unos y otros, entre quienes creen que la delincuencia hay que frenarla y hoy día, y otros que creen que, bueno, son personas que tienen derecho a migrar y que recibámoslo a todos, porque creo que no es el camino, Pablo, bajo ninguna circunstancia. Aquí don Omar Evia nos dice, ojo, no es casualidad que esté en aumento la cantidad de extranjeros en las cárceles chilenas. Algo se está tramando. Bueno, tú tienes estudios de política internacional, así que yo creo que tú, no sé si tienes alguna opinión de que aquí hay algo de otro tipo, digamos, de estrategias globalistas, qué sé yo. No ves si percibes eso o cómo lo ves. Mira, solo como dato, ¿no? En Chile la cantidad de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes son cerca de 226, algunos hablan 230 por cada 100.000 habitantes. Créeme que en Iquique, por ejemplo, estamos en los 600 y fracción por cada 100.000 habitantes, y en Arica y Parinacota estamos en los 900 y tantos por cada 100.000 habitantes. Ojo con ese detalle, porque también la delincuencia hay que abordarla regionalmente. Cuando tú ves autoridades del norte del país que están realmente desesperadas, independientemente del sector político al cual pertenezcan, sino que sienten, perciben y ven el dolor de su gente, y cuando reclaman y demandan medidas más duras, más estrictas, y creemos que lo que está ocurriendo en Chile es absolutamente parejo, no, la realidad es totalmente distinta, Pablo, en distintas regiones, y la cárcel puede entregar antecedentes en este sentido bastante decidores. El promedio de cada 100.000 habitantes en Chile es bajo en comparación a muchos países de la región, pero te puedo decir que Arica y Iquique quizás son los más altos si comparamos solo esos dos promedios a nivel regional, incluso sobre Estados Unidos, y eso no puede ser, no puede ser. Ya. Bueno, aquí don Bilbao nos hace un comentario que yo creo, me gustaría que explicaras un poco de esto, y yo creo que va a ser la última pregunta, porque yo creo que aquí hay una apreciación que no me parece que es 100% correcta, pero es bueno que estando Cristiana acá nos exponga. El buenismo, Gendarmería está más preocupada de la identidad de género y los recursos que de su nivel de riesgo. Yo no sé si eso sea Gendarmería. Yo le agradecería a Cristian que explicara esta situación. Mira, Gendarmería, hay que serlo bastante claro, el año 80, un grupo sociólogo antiguo construyeron un instrumento que medía el compromiso delictual bajo, mediano y alto. Eso permitió segmentar la población penal de manera bastante adecuada, de acuerdo a la infraestructura, obviamente, que se tiene, ¿no? Pero el instrumento sigue siendo muy hoy día necesario para mantener justamente esta clasificación. ¿Con qué se topa Gendarmería? Con que no tiene las capacidades de infraestructura para poder segmentar adecuadamente a toda la población penal, particularmente con estos delincuentes que pertenecen al crimen organizado. En lo que dice relación con los extranjeros, yo creo que si yo tuviese quizá algún tipo de sugerencia, yo pudiese desocupar módulos exclusivamente para extranjeros, para mediante la observación saber quién es quién, ¿no? Como una lógica de llegan al módulo, se observan y después se reclasifican, porque más allá de lo que ellos declaran, en la cancha se ven los gallos, en las cárceles, en los patios se ven quién tiene liderazgo sobre otro y quién no. Respecto al tema, hoy día Chile compró 2012, por ahí, un poquito antes, 2009, no sé, no tengo la fecha exacta, un modelo que se llama RNR, de riesgo, de reincidencia, necesidad de intervención y la capacidad de respuesta a esta intervención, que permite definir a quienes se les puede realmente intervenir para reducir sus probabilidades de reincidencia cuando ingresen. Cuando vemos este comentario, yo creo que es parte de lo que se puede percibir y hay que asumirlo como tal y hay que aclararlo con bastante fuerza. Yo creo que han habido exigencias también en el sentido de esta lógica de política de reconocimiento de identidad, estas leyes de inclusión, ¿no? Pero yo creo que Gendarmería en estos temas ha sido bastante madura en responder y poder avanzar en estos temas.
siempre considerando los derechos que tienen las personas, pero jamás perdiéndose, Pablo, en que acá se tienen que colocar sistemas mucho más estrictos para un control adecuado de la población penal, porque la delincuencia que tenemos hoy día es muy distinta a la que teníamos hace 10, 15 años atrás, y requiere con urgencia tomar medidas que puedan permitir tener un mayor control de las cárceles y que la cárcel realmente sea disuasiva, pasa por un control estricto del régimen y no la extensión de las penas, y para eso se necesita un apoyo transversal político para que estas políticas que otros países han implementado y que han sido exitosas, en Chile se puedan también implementar en el corto plazo y no seguir improvisando ni ensayando, ni considerando que estas medidas que son más estrictas son medidas que vulneran los derechos humanos, que no es así. No es así. Al delincuente que decide ser un profesional en ese sentido, bueno, el Estado tendrá una respuesta progresivamente mucho más estricta. Y si no quieres medidas estrictas, deja de ser delincuente. Se acabó. Y al delincuente que es primerizo, démosle la oportunidad de entregarle un oficio para que cuando egresen, obviamente tenga la oportunidad de reinsertarse sociolaboralmente. Pero si decide seguir delinquiendo, va a tener respuestas distintas. Si tú abres una puerta y no tienes consecuencias, y abres otra y no tienes consecuencias, haré cualquiera de los dos. Acá lo que se tiene que hacer es que el quien decida ser un delincuente tenga una respuesta del Estado firme, y si reitera, más firme. Y si quiere ser multireincidente, mucho más firme, asociada al régimen, no al maltrato, no a la vulneración de derechos, sino al control estricto dentro de la cárcel. Eso va a ser disuasivo, Pablo, no otra cosa. Mira, Cristian, yo creo que este ha sido un programa extraordinariamente interesante. Estoy muy agradecido. Yo le quiero pedir a la gente que comparte este programa, porque la posibilidad de escuchar a alguien como Cristian, que tiene la experiencia, y solo nacional e internacional, y dar soluciones, y en vez de estar escuchando una serie de buenismo fantasioso, te agradezco mucho, Cristian. Yo no sé si quieres, te doy un espacio para que te despidas de la gente y bueno, yo le pediría que lo compartan esto por sus redes para que se vean soluciones concretas, digamos. Así que te dejo el espacio. Dar las gracias, Pablo, a ti, a tu programa y a toda la gente que nos escucha, porque yo creo que hoy día lo que ocurrió en Ecuador, Pablo, coloca, creo yo, en perspectiva el cómo la cárcel puede colocar en juego, cómo puede colocar en jaque a los estados. No solo Ecuador, sino cualquier estado que minimice de alguna manera el riesgo asociado al crecimiento y maduración del crimen organizado en cualquier estado. Yo quiero darle las gracias porque en el fondo estos espacios yo accedo porque creo que es necesario ir conversando estos problemas que se generan justamente en personas que no dimensionan el riesgo real, y no solo para los sistemas carcelarios, sino, o para el personal que trabaja en ellas, sino para las mismas democracias, para los mismos sistemas de seguridad. Yo creo que una de las cosas que Chile lamentablemente tampoco hizo bien es no incluir a Gendarmería como sistema penitenciario dentro de lo que era el circuito de seguridad pública. Los estados y distintos gobiernos, distintos gobiernos, por décadas, solo les interesó sacar los delincuentes de las calles. Y siempre cuando hablaban de seguridad, mencionaban a Carabineros, la PDI, Ministerio Público, modernización, eficiencia, mayores recursos, y Gendarmería no tenía recursos, no había modernización, y lo poco y nada que se ha hecho muchas veces no se reconoce el aporte que tiene Gendarmería para la seguridad pública. Entonces hoy día, frente a esta nueva delincuencia, creer que esto puede seguir funcionando así es condenarnos al fracaso. Yo creo que la cárcel tiene que ser parte del circuito de seguridad pública, porque los esfuerzos en la calle tienen que ser los mismos que se generen también dentro de la cárcel, y el delincuente que es poderoso en la calle, mañana es poderoso en la cárcel. Y si queremos que no lo sea en la calle, hay que quitarle el poder también dentro de la cárcel. Eso, Pablo, con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, nos vemos la otra semana. A ver, no sé si con un invitado tan bueno como este. Muy agradecido. Gracias, Pablo.